Ah, voy a pedir de favor si me pueden conseguir un poquito de agua. Los cantos estuvieron de bendición. Amén, gloria a Dios. Y le dimos con todo también, hermano. Gracias. Gloria al Señor. Ay, disculpe el paréntesis. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hoy sí vamos a ver. Gloria a Dios. Queremos, hermanos, meditar en la palabra del Señor. Por ahí tiene una imagen, mi hermano, que creo que me es necesario explicarlo. Gloria al Señor. Ya que vamos a estar hablando de eso. Gloria a Dios. Y si usted ve, ahí dice Espíritu Santo. En el hebreo es Ruach HaKodesh. Tenemos ahí la transliteración al español. Hay dos cosas en el hebreo. Una cosa es la transliteración de la palabra y otra cosa es la traducción de la palabra. Por ejemplo, ahí tenemos la transliteración y lo primero que tenemos arriba es la traducción al español de la palabra. Ahora, esa traducción de la palabra que tenemos ahí es una traducción dinámica del texto. Significa que hay otra traducción que es una traducción literal del texto, o sea, tal y como lo dice el texto hebreo. Y el texto hebreo, traducido literalmente, Ruach HaKodesh, quiere decir o significa viento de Dios. Eso es traducido tal y como está en el texto. Viento de Dios. Ahora nosotros manejamos traducciones de la Biblia como la Reina Valera, la Dios habla hoy, la traducción del Dios viviente, y todas ellas son traducciones dinámicas que lo que intentan es o quieren hacernos más fácil a nosotros la interpretación del texto bíblico, la interpretación del texto sagrado. Entonces, hoy sí quiero que vayamos a la palabra. Mi hermano tiene ahí Hechos capítulo 1 versículo 8. Gloria a Dios. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Igualmente quiero leer Hechos capítulo 2 versículo 2, y dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Gloria al Señor. Le hemos titulado esta mañana este mensaje: caminando en el poder de su presencia. Gloria a Dios. Caminando en el poder de su presencia. Y quiero que entendamos algo. Cuando hablamos de caminar en la presencia del Señor, es sinónimo de ser lleno del Espíritu Santo. Prácticamente viene siendo lo mismo. Solo que caminar en su presencia o caminar en la presencia del Espíritu Santo es como lo explicó Dios en el Antiguo Testamento. Y hoy en nuestro tiempo, por decirlo así, en el Nuevo Testamento, es ser lleno del Espíritu Santo. O sea, Dios lo explica de una manera en el Antiguo Testamento, y con Jesús en el Nuevo Testamento
a caminar en la presencia de Dios, ahora se le llama ser llenos de esa presencia. Ser llenos de la presencia de Dios. Entonces, quiero que veamos, según el texto bíblico, según la narrativa bíblica, Jesús fue el primero en ser lleno del Espíritu Santo. Oiga lo que le estoy diciendo, porque no quiero que nos vayamos a confundir. En el Antiguo Testamento Dios le llamaba a eso caminar en la presencia del Espíritu, o caminar en la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús inaugura lo que es la llenura del Espíritu Santo, ser lleno de ese Espíritu. Y los textos que nosotros leíamos cuando se dio el Pentecostés, nosotros vemos, amado hermano, el cumplimiento de la promesa que ya se había hablado en el Antiguo Testamento, de que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y en ese Pentecostés se está cumpliendo esa profecía. Vemos nosotros, hay algo aquí que quiero que veamos. La Biblia dice que estaban todos unánimes juntos. Todos estaban en el templo y estaban orando, buscando la presencia de Dios, buscando la llenura del Espíritu Santo. Cuando Jesús partió de la tierra al cielo, Jesús hablaba con sus discípulos y les dice, o bueno, la Biblia dice que el ángel le apareció a los que estaban viendo que Jesús iba al cielo y le dice: no se preocupen, así como ustedes ven que va, así lo van a ver descender, pero no se preocupen, que Él les deja a ustedes un consolador que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la Biblia dice que ese consolador es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, 50 días después que Jesús parte, aquel aviso del ángel también estaba teniendo cumplimiento ahí en Pentecostés. Exactamente, mire, yo entiendo que en Dios no hay casualidades. Tal vez usted crea lo contrario, pero yo entiendo que en Dios no hay casualidades. Se estaba realizando la fiesta del Pentecostés. Y en la fiesta de Pentecostés, todos los judíos que vivían alrededor de Jerusalén en países diferentes, la diáspora judía, ellos regresan a Jerusalén porque ellos siempre, amado hermano, están en el deseo de poder compartir y de poder estar en su nación para vivir en vivo y a todo color las fiestas solemnes a Jehová. Entonces, si nosotros seguimos leyendo el texto y usted le presta atención al texto, habían aproximadamente personas de 15 naciones. Aproximadamente, la Biblia dice que todos eran judíos, pero vivían en naciones diferentes. Y hablaban un lenguaje diferente, un idioma diferente. Y es exactamente en ese mismo momento que Dios, amado hermano, oiga bien, interviene en ese evento maravilloso que ellos estaban celebrando. Y desciende el poder del Espíritu Santo sobre aquellas personas. Y la Biblia dice que empezaron a hablar lenguas como de fuego. Se asentaban sobre cada uno de ellos. Y aquellas personas que estaban, amado hermano, visitando Jerusalén, que hablaban un idioma diferente, empezaron a decir: pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que los escuchamos hablar en nuestro idioma? ¿Cómo es que escuchamos hablar las maravillas de Dios en el idioma que nosotros hemos nacido? O sea, lo aprendieron desde su nacimiento. Para el ser humano, esto es algo imposible.
Yo llevo 6 años queriendo aprender inglés, hermano. Y créame que todavía estoy en kinder en esa área. Y en ese momento, aquellas personas, incluyendo los apóstoles, estaban hablando el lenguaje de la diáspora que había visitado Jerusalén. Estaban hablando en su idioma. Y la Biblia dice que eso fue motivo de confusión a algunos de ellos. Y unos empezaron a decir, bueno, ustedes quizás están ebrios. Y mire, interviene Pedro por ahí y dice, ustedes están equivocados. No estamos ebrios. Es la hora de la oración. No podemos tomar en esa hora. O no podemos hacerlo. Estamos buscando de Dios. Y esto que ustedes han presenciado era lo que el profeta había profetizado. Y hoy está teniendo cumplimiento. Eso está diciendo Pedro. Hermano, 3,000 personas recibieron a Cristo como único y suficiente Salvador personal. Eso es algo maravilloso, gloria al Señor. Ahora bien, dice, ¿qué significa el poder de caminar en su presencia? Quiero comenzar por explicar el significado o el poder de su presencia. ¿Qué significa eso? Caminar en el poder de su presencia. Y para esto voy a darles 4 citas bíblicas en las que las escrituras hablan del poder de Dios, porque le pertenece a Dios. Quizás no las vamos a leer, pero Salmos 18:32 dice, Dios es el que me reviste de poder y quien hace perfecto mi camino. O sea, el Salmo está diciendo que el único que tiene la capacidad de revestir al ser humano de poder es el mismo Dios. Gloria al Señor. Mateo 22:29 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hechos capítulo 1 del 1 al 8, ya lo leímos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 2, 4 al 5 dice que yo no vine por palabras ni por predicación, fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del poder, del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres. Oiga cómo esta palabra es muy importante. Para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La Biblia, amados hermanos, es clara y resalta que de Dios es el poder. Que Él, amados hermanos, es el todopoderoso y sobre todos. Y Él es el que, óigase bien, bendice y empodera a sus hijos. Aquellos que le han recibido o aquellos que han recibido a Cristo como Salvador. En la Biblia encontramos a personas que caminaban con una presencia y un poder sobrenatural maravilloso. Y si hablamos del Antiguo Testamento, nosotros encontramos a Moisés, encontramos a Elías, encontramos a personajes como Eliseo. Personajes que si usted los estudia, usted se da cuenta, amado hermano, que Dios les había dotado de un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural que ellos tenían, del cual Dios los había dotado, amado hermano,
Era evidente a donde quiera que ellos iban. Era evidente que tenían, óigase bien, la presencia del mismo Dios sobre su vida. Era evidente. ¿Qué quiero decir? Que usted y yo también somos hijos de Dios. Y si usted y yo también somos hijos de Dios, debe de haber evidencia que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa evidencia, amado hermano, debe de manifestarse a diario, donde quiera que andemos. Tiene que haber evidencia de ello. Gloria a Dios. Ahora bien, la palabra no solo está hablando de manifestaciones sobrenaturales, como los milagros que Jesús hacía, como cuando Pedro sanaba con su sombra, o como cuando Pablo sanaba con sus pañuelos. ¿Usted se recuerda de eso, verdad? O como cuando alguien resucitaba a un muerto. Esa palabra poder tiene muchos más significados. O sea, que así como realizar un milagro, poner manos sobre los enfermos, hacer cosas sobrenaturales dentro de la iglesia. Usted sabe que suceden cosas sobrenaturales. Amén. Y esa es evidencia del poder de Dios. Pero hay otras cosas, hay mucho más que quizás en ocasiones puede pasar desapercibido, pero que también tienen que ver con el poder de Dios influenciando sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. El poder de Dios no solo son milagros. Y quiero acudir una vez más en esta ocasión al griego. El original griego de esta palabra, poder, es la palabra dinamis. Oiga bien, dinamis, que significa habilidad para desarrollar una actividad. Oiga lo que significa dinamis. Habilidad para desarrollar una actividad, acto de poder o gobierno. También significa milagros, maravillas y valor de lo que expresa o valor de las palabras. O sea, la palabra poder en el griego es dinámico. Que dije, habilidad para desarrollar una actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier actividad que nosotros quizás realizamos, dentro de ello se encuentra esa palabra dinámico. O sea, usted tiene el poder para hacerlo. Usted tiene la habilidad para poder hacerlo. No sé si me está entendiendo, pero a lo que quiero llegar es que muchas veces nosotros nos frustramos cuando de alguna manera vemos truncado nuestros sueños, o de alguna manera vemos que aquello que estábamos pensando hacer no nos salió como nosotros queríamos. Déjeme decirle que usted tiene el poder para cambiar esa situación. Usted tiene el poder para cambiar esa mentalidad y transformar ese pensamiento en algo positivo. Usted tiene el poder para lograrlo. Gloria a Dios. Quiero leer 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El reino de los cielos no son palabras solamente, sino poder. El poder de hacer las cosas. Y es que Dios te da la habilidad para hacer aquello que nunca pudiste hacer o aquello que nunca pudimos hacer. Lo que sea que no hayamos podido realizar o superar, Dios nos da la habilidad para que nosotros lo logremos hoy en Cristo. Él nos da esa habilidad y ese poder. Dice el texto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un poder en usted, hay un poder en la palabra que usted expresa. Hay un versículo en Proverbios, si no me equivoco, dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. O sea, usted tiene que tener cuidado hasta con sus pensamientos. Debe de cuidar hasta sus pensamientos.
Hay personas, hermanos, que con todo respeto, todo el tiempo andan dando lástima, porque ellos se perciben así, se sienten así, se sienten miserables, se sienten que no valen nada. Mire, debemos de cambiar esa mentalidad nosotros, esa perspectiva debemos de cambiarla, porque en usted mora Cristo Jesús. Porque la presencia del Espíritu Santo está en usted. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si somos templo y morada del Espíritu Santo, usted y yo, según la Biblia, debemos de avanzar día a día, de victoria en victoria, como dice la palabra del Señor. Debemos, amado hermano, de reflejar que verdaderamente el que habita en mí es el Espíritu Santo de Dios. A veces hasta para orar decimos: Señor, soy un miserable. Otros dicen: me siento como una cucaracha. Y hermano, esa no es forma de acercarse a Dios. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Oiga lo que está diciendo: diga el débil, fuerte soy. La Biblia dice allá por Jueces, Gedeón, usted se acuerda de eso, ¿verdad? Dice que se andaba escondiendo por allá y el ángel le apareció y le dice: varón esforzado y valiente. Y él se andaba escondiendo, hermano. Pero Dios le dice: varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, hermano. Porque si Él está con nosotros, no hay montaña, no hay barrera, no hay nada que nos pueda detener. Nosotros muchas veces hacemos el problema o la dificultad más grande que Dios. Pero déjeme decirle que hay que recapacitar y decir: Señor, este problema no me va a detener, esta barrera no me va a detener, porque esto es pequeño para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene control, amado hermano, de todo el universo. Y no va a tener control Dios de su vida si Él tiene control sobre todo el universo. Gloria al Señor. Cobardía es el acto de no hacer lo que queremos, debemos o tenemos que hacer. Y eso es por miedo, por temor o por cualquier otra razón. Y para no ser cobardes, para no dejar de hacer lo que debemos hacer o tenemos que hacer, Dios nos da el Espíritu Santo. Por lo tanto, no todo, oiga bien, nos dotó de su poder para hacer cualquier cosa. O sea, usted tiene la capacidad. Yo tengo la capacidad. O sea, ese texto que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, amado hermano, lo que está diciendo es: mire, por lo mismo, porque habían personas que se sentían así, pero el predicador o el escritor en este momento está diciendo: Dios no te ha dado ese espíritu. O sea, no te excuses en esa palabra. ¿Usted entiende eso? No te excuses en esa palabra, porque ya el Señor dejó al Espíritu Santo y Él te da el poder para hacerlo. Él te da la habilidad para desarrollarlo. Definición de caminar en el poder de Dios: ser llenos del poder de su presencia y caminar con Él todos los días nos dará las habilidades, las destrezas, la valentía, la confianza y todo lo que necesitamos para poder hacer lo que está en su voluntad, en sus planes y en sus propósitos para con nosotros y para con nuestras generaciones. No sé si usted me entendió eso, pero lo que el texto está diciendo:
de que el Espíritu Santo que mora en mí es el que me ha capacitado no solo para dirigirme yo, sino para mostrarle el camino a mi generación, para mostrarle el camino a su generación. Y usted tiene que preocuparse por eso. Usted tiene que preocuparse, amado hermano, por enseñar a sus generaciones. La Biblia dice que hubo un tiempo en que una generación no conoció a Dios. Y no conoció a Dios porque lamentablemente no les mostraron a Dios como se los habían mostrado a ellos. Nosotros tenemos hoy ese reto y tenemos el poder con nosotros para poder dirigir la nueva generación, para poder ministrar y enseñar a la nueva generación. Gloria al Señor. ¿Cómo se camina en el poder de su presencia? ¿Cómo se puede caminar en el poder de su presencia o ser llenos del poder del Espíritu Santo? Oiga esto. Algo paradójico es que muchos caminan en la presencia de Dios, pero no han aprendido a caminar en el poder de su presencia. Muchos son llenos del Espíritu Santo, pero no son llenos del poder del Espíritu Santo, porque aunque tienen su presencia, no han aprendido a activar el poder de Dios en ellos. Oiga esto. Dice que esto es algo paradójico, porque muchos caminamos con la presencia del Espíritu Santo, y quiero explicarle esto. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Sabemos que su presencia está en nosotros. Sabemos que camina hacia donde nosotros caminamos. Pero muchas veces, amado hermano, aún sabiendo eso, muchas veces no hacemos uso del poder que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros. ¿Qué es hacer uso del poder que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros? Es hacer, amado hermano, aquello para lo que Dios nos ha llamado. Es poder, amado hermano, mostrar que Dios sigue siendo un Dios de milagros, que Dios sigue siendo un Dios de promesa, que Dios sigue siendo un Dios sobrenatural, que siguen habiendo sanidades, que siguen habiendo milagros, que siguen habiendo movimientos pentecostales donde la presencia de Dios se deja sentir. Muchos hemos llorado con la presencia del Espíritu Santo, pero lamentablemente muchos lo hemos vivido una vez. Y después, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Si ya mora en mí, ya mora en ti, ya mora dentro de nosotros. Ya esa presencia está ahí. Entonces lo único que debemos hacer es activar esa presencia sobrenatural que está arraigada en nuestra vida, que está arraigada en nuestro ser. Y cuando usted comprende eso y activa eso, usted se va a dar cuenta, amado hermano, usted va a caminar en una atmósfera diferente, porque la atmósfera cambia, porque la atmósfera se vuelve sobrenatural. Se vuelve sobrenatural. Y es en lo sobrenatural donde verdaderamente nosotros vemos la mano de Dios. Es ahí. Es ahí donde usted ve el paralítico levantarse. Es ahí donde usted ve a las almas venir a Cristo. Es ahí donde usted ve, wow, que Dios es tan grande, que ha tenido misericordia para usarnos y hacer cosas sobrenaturales en su nombre. Para pasar de ser lleno del Espíritu a ser lleno del poder del Espíritu, es necesario que seamos guiados por Él. Y para que alguien sea guiado por una persona, oiga esto, necesita escuchar a esa persona. Necesita oír a esa persona.
O sea que para ser guiados y dirigidos en el poder del Espíritu Santo, debemos de escuchar al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿a quién estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando o a quién estamos escuchando? Porque dije, para que alguien pueda dirigirme, yo tengo que escucharlo. Tengo que escucharlo. Mire, hermano, hasta para orar, nosotros tenemos que aprender a hacerlo, hermano. Hasta para eso. Porque dentro de su momento de oración, usted tiene que apartar un momento para escuchar a Dios y decirle: Señor, yo ya te clamé, ya te adoré, ahora quiero escucharte. ¿O usted no cree que Dios aún sigue hablando? Dios sigue hablando a nuestras vidas. Mire, eso es algo maravilloso. A veces Dios va a usar la Biblia y lo va a llevar para la palabra que usted necesita escuchar. Y eso es escuchar a Dios. Escuchar a Dios en su corazón. Apartemos un momento para escucharle a Él. Hagamos una pausa en nuestra oración devocional o en nuestro altar personal que tenemos para con Dios y empecemos a escuchar. Leamos la palabra, pero escuchémosla. Escuchémosla. Cuando yo leo, hermanos, he aprendido a no usar la mente en el aspecto de no leer mentalmente, sino leerlo hablando en voz alta, porque no solo quiero leer, quiero escuchar. Quiero escuchar. Y mire, usted escucha cosas maravillosas, promesas sobrenaturales, cosas grandes. Dice, muchos cristianos entran a orar en el aposento y se la pasan hablando todo el tiempo a Dios, pero no dan el tiempo para escuchar a Dios. La palabra poder significa darle valor a las palabras que salen de tu boca. Esto quiere decir que lo que hablamos, esto ya lo mencioné, tiene poder. Gloria al Señor. Si queremos hablar las cosas de parte de Dios, primero tenemos que aprender a escuchar a Dios. Oiga bien esto. Primero se aprende a escuchar y después se aprende a hablar. Así son los niños, ¿verdad? Los niños primero escuchan y viven un buen rato escuchando, hermano. Miren los padres hasta competencia. Di papá, di mamá. Y de repente, después de tanto, porque todos los días casi que pasa eso, de estar escuchando, ellos mencionan la palabra papá, mamá. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Escucharon. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Debemos escuchar. Amén. Jesús les enseñó a sus discípulos a ver lo que Él veía y hablar lo que Él hablaba. La Nueva Versión Internacional, en Juan capítulo 4, versículo 35,
dice: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Dice, los discípulos vieron que la cosecha no estaba lista. Jesús les dijo, abran los ojos porque ya está lista. Ustedes miran una cosa y yo miro otra, dijo Jesús. O sea, ustedes están viendo una cosa, pero yo estoy viendo algo diferente. Ustedes miran una cosa, o nosotros muchas veces vemos las dificultades, pero Jesús está viendo la salida. Entonces, caminar en el poder de Dios implica mirar como Jesús miraba. Implica, amado hermano, hablar y caminar en el poder de su presencia. Implica hacer lo que Jesús hacía. Él miraba de forma sobrenatural. Él estaba viendo que la siega estaba lista. Él estaba viendo que los campos estaban listos. Y Él estaba declarando esa palabra. Entonces dije, nosotros debemos de aprender a escuchar. Y después que hemos escuchado, expresar aquella palabra que el Maestro ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y ya voy terminando, hermanos, no se preocupe. Bueno, apenas son las 12:12. Gloria al Señor. Hablar y escuchar en el aposento. Cuando tú vives en su presencia y te dispones a escuchar, sales del aposento en el poder del Espíritu Santo, porque está siendo guiado por el mismo Espíritu. Entra, cuando venga usted a este lugar, entre con expectativas, hermano. Entre con el deseo de poder sentir esa presencia sobrenatural del Espíritu Santo en su vida. Pero cuando entre con ese deseo, con esa expectativa, óigase bien, el Espíritu Santo lo va a sorprender. Pero no se vaya como usted vino, váyase lleno del Espíritu Santo, váyase lleno de su presencia, váyase lleno del poder del Espíritu Santo sobre su vida. No nos vayamos quizás como venimos. Usted y yo debemos de salir diferente de este lugar. Para los rabinos judíos, el huerto del Edén representaba el templo. Oiga lo que le voy a decir. El huerto del Edén para ellos representaba el templo. Y en el templo, o en el huerto del Edén, perdón, usted se recuerda que estaban Adán y Eva, ¿verdad? Y la Biblia dice que ellos estaban desnudos. Los rabinos judíos dicen que ellos no se avergonzaban porque de su cuerpo irradiaba luz. Había una luz sobrenatural que irradiaba desde su interior y hacía que el cuerpo de ellos brillara. En el Edén, que dije para los rabinos, representaba el templo. O sea que esto quiere decir que es en este lugar donde usted empieza a irradiar luz. La luz de Jesús empieza a brillar desde nuestro interior y el Espíritu Santo activa esa luz sobrenatural. Por lo tanto, usted tiene que salir diferente. Por lo tanto, usted tiene que brillar. Usted tiene que dar a conocer esa luz sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Si es el Espíritu Santo, amado hermano, o si empezamos a escuchar al Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo nos dice algo, nosotros, óigase bien, vamos a salir ministrados de este lugar, llenos de este lugar, llenos de esa presencia. Y dije, esa es una experiencia maravillosa. Gloria al Señor. Así que cuando usted venga a este lugar, usted tiene que entrar creyendo que Él escucha.
Usted tiene que entrar creyendo, amado hermano, que Él está pendiente de usted, porque Él está pendiente de usted. Dios está pendiente de todo lo que usted hace, sea bueno o sea malo, Dios lo está viendo. Él está pendiente de usted. ¿Y sabe por qué Dios está pendiente de usted? Porque Dios lo ama. Él lo ama a usted, Él me ama a mí. Verás la mano de Dios en tu vida. Verás milagros realizados, sanidades, liberaciones. Harás todo lo que Jesús y sus apóstoles hicieron y cosas mayores si aprendemos a caminar en el poder de su presencia. Así que, amado hermano, es necesario que nosotros, óigase bien, empecemos a buscar esa intimidad con Dios. Empecemos a decirle: Señor, yo he sentido tu presencia, yo me he llenado con tu presencia.